Nunca imaginé que el día del funeral de mi padre, ese día que debía estar lleno de duelo, despedidas y recuerdos compartidos, se convertiría en el inicio del mayor conflicto emocional de mi vida. Entre flores marchitas, abrazos incómodos y miradas perdidas, descubrí que no fui su única hija y que todo lo que creía saber sobre él era una mentira. Desde pequeña siempre pensé que mi padre era un hombre fuera de lo común, no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Ignacio Herrera no era simplemente un arquitecto, era un hombre que transformaba espacios y también, creía yo, corazones. En mi memoria, él aparece con una taza de café en la mano, leyendo planos enormes en la mesa del comedor mientras tarareaba alguna canción de los años 70. Tenía una mirada intensa, de esas que no necesitas explicar. Cuando hablaba, lo escuchaban. Cuando reía, contagiaba. Y cuando me abrazaba, me hacía sentir que nada malo podría ocurrirme. Los fines de semana eran nuestros. Hacíamos panqueques los sábados por la mañana. Él se ponía un delantal que decía "Papá Chef" y fingía que estábamos en un programa de cocina. Me dejaba batir los huevos, aunque siempre terminara ensuciando la mitad de la cocina. Recuerdo que, cuando cumplí 12 años, me regaló una libreta de cuero con mi nombre grabado. "Para que guardes tus sueños", me dijo. En esa libreta escribí mis primeros cuentos, mis miedos adolescentes y, más adelante, parte de esta historia. Mi madre, Teresa, siempre decía que había tenido suerte, que Ignacio era un hombre de los que ya no se hacen, y yo, ingenua, lo repetía como un mantra. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que algún día dudaría incluso de su amor, le habría gritado que estaba loco. Mi infancia fue feliz, al menos lo parecía. Era de una mujer con voz neutra, mecánica. ¿Valeria Herrera? ¿Sí? ¿Quién habla? Llamo del Hospital General de Mérida. Lamento informarle que su padre, Ignacio Herrera, ingresó esta mañana por un infarto agudo y no sobrevivió. Hasta que recibí esa llamada, era de una mujer con voz neutra, mecánica. ¿Valeria Herrera? Sí, ¿quién habla? Llamo del Hospital General de Mérida. Lamento informarle que su padre, Ignacio Herrera, ingresó esta mañana por un infarto agudo y no sobrevivió. Mi mundo se congeló. Sentí cómo se me helaban los pies, las manos, el alma. No lloré, no grité, solo repetía: "No puede ser, no, no es posible". Mamá estaba conmigo. Ella se desmoronó, lloró como una niña perdida, y en ese momento creí que nada podía ser peor. Pero estaba equivocada. El funeral se organizó con rapidez. El cuerpo de papá fue trasladado desde Mérida hasta nuestra ciudad, donde vivíamos todos. Nunca supe por qué estaba allá exactamente. Supuestamente estaba en una reunión de trabajo, pero nadie en su oficina supo dar detalles. La sala velatoria estaba decorada con flores blancas. Su foto, una en la que aparecía sonriendo con su eterna camisa azul marino, presidía el lugar. Llegaron amigos, colegas, antiguos clientes, todos con la misma frase: "Era un hombre admirable, un caballero, un ser humano excepcional". Y yo asentía como una estatua. No podía hablar, solo sostenía la mano de mamá, que estaba en shock, hasta que cerca del mediodía ocurrió algo que quebró la imagen que tenía grabada de mi padre. Una mujer morena, de cabello rizado, entró a la sala. Vestía de negro. Llevaba gafas oscuras, pero era evidente que había llorado. A su lado, dos adolescentes, un chico alto, de rasgos parecidos a los míos, y una chica con la misma expresión confundida que tenía yo. No reconocía a ninguno. La mujer se acercó con paso decidido al ataúd. Se persignó, colocó una flor roja sobre el féretro y besó la frente de mi padre. Luego murmuró algo que no alcancé a oír y se sentó en la última fila. Al principio pensé que era una exalumna, una colega, quizá alguien de su pasado. Pero entonces vi cómo le apretaba la mano al chico y cómo él la llamaba mamá. Fue un murmullo el que desató el huracán. ¿Ella es Mariana? Sí, la otra esposa. Me giré de inmediato. ¿Qué dijiste?, pregunté. La mujer que lo había dicho se puso nerviosa. Yo escuché que... Bueno, hay rumores de que Ignacio tenía otra familia. Me reí, un poco por incredulidad, otro poco por desesperación. Eso es imposible. Pero no lo era. Terminado el sepelio, me acerqué a Mariana. Mis piernas temblaban. Mamá me sujetó el brazo, pero yo necesitaba respuestas. ¿Conocías a mi padre? Mariana se quitó las gafas lentamente. Su mirada era dura, pero también había tristeza. Ignacio era mi esposo, dijo sin rodeos. Mi mundo se desmoronó. No entendía. Me negaba a creerlo.
No puede ser, él estaba casado con mi madre, vivía con nosotras. Lo sé, dijo Mariana bajando la mirada. Yo fui la otra durante 20 años. Entonces sacó algo de su bolso, una foto. Mi padre abrazándola, ella embarazada. Y luego otra foto, él cargando a un niño, el mismo que ahora tenía 17 años y que acababa de enterrar a su padre, igual que yo. Tuve que sentarme, sentí náuseas. Me faltaba el aire. Mi padre no era el hombre que yo creía. Esa noche no dormí. Me encerré en la habitación de mi padre. Todo olía a él, a su colonia, a sus libros, a sus papeles viejos. Mamá estaba en la suya, en silencio. No hablaba, no comía, no lloraba. Yo necesitaba entender, así que revisé todo. Abrí cajones, carpetas, archivos en su laptop personal protegida con una contraseña que adiviné en el segundo intento. Valeria 2000. Y ahí estaba todo. Había un archivo oculto llamado Vida Privada. Dentro, facturas de hoteles en otras ciudades, boletos de avión comprados en fechas en que nos decía que estaba en congresos, cartas escaneadas firmadas por Mariana, correos electrónicos, fotografías. Las imágenes eran una puñalada. Él en la playa con Mariana y los niños, en una cena de Navidad rodeado de regalos, en un evento escolar, aplaudiendo mientras el chico recibía un diploma. Incluso había videos. En uno, Mateo, el hijo, decía: gracias, papá, por enseñarme a andar en bicicleta. Me puse a llorar. Lágrimas de rabia, de confusión, de traición. Pero eso no era todo. También encontré un testamento alterno. Uno que no estaba firmado legalmente, pero sí escrito de su puño y letra. En él dividía su herencia entre sus dos familias. Valeria se queda con mis libros, mi colección de música y una parte de mis ahorros. Mariana recibirá la casa de Mérida, Mateo y Julia, la inversión en el fondo universitario. Mi padre no era solo un hombre con secretos, era un experto en vivir dos vidas al mismo tiempo. Y nosotros fuimos personajes de una obra en la que él era el único que tenía el guión completo. 15 días después del funeral, cuando el silencio se volvió insoportable, decidí contactar a Mariana. No por curiosidad, no por venganza, sino porque necesitaba cerrar esa herida abierta, saber cómo una mentira pudo sostenerse por décadas sin derrumbarse. Nos citamos en una cafetería discreta. Ella llegó puntual, con una carpeta en la mano y una expresión entre culpable y resignada. Yo llegué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nos miramos durante unos segundos. Ambas sabíamos que aquel encuentro sería un punto sin retorno. Gracias por venir, dijo con voz baja. No lo hago por ti, respondí con frialdad. Lo hago por él y por mí. Mariana asintió, abrió la carpeta y me pasó algo. Una carta. Estaba escrita por mi padre, dirigida a ella. Era reciente. La fechó 2 semanas antes de morir. Querida Mariana, he vivido atrapado entre dos mundos. Nunca quise hacerle daño a nadie, pero lo hice. Y ya no sé cómo salir de esto sin destruirlo todo. Me quedé en silencio. ¿Sabías de nosotras desde el principio?, le pregunté. No, lo conocí hace 20 años en un viaje de trabajo. Él me dijo que estaba divorciado. Incluso me mostró documentos. Pero con el tiempo sospeché. Lo presioné. Y un día me confesó que aún vivía con su otra familia. ¿Y lo aceptaste? Lo amaba, dijo tragando saliva. Y tenía miedo. Miedo de criar sola a mis hijos. Miedo de perderlo. Miedo de enfrentar la verdad. Supuse que tú y tu madre no lo necesitaban tanto como nosotros. Esa frase me hirió como un cuchillo. Nosotras también éramos una familia. ¿O crees que fuimos un teatro para él? No, pero él era un cobarde. Y tenía razón. Ignacio Herrera, el hombre al que yo adoraba, había sido demasiado cobarde para elegir, para asumir, para ser honesto. No supe si odiar a Mariana o compadecerla, porque en el fondo ambas fuimos víctimas de su indecisión. Nos despedimos sin abrazos, sin perdón, solo con un suspiro cargado de siglos y una certeza. La verdad había llegado tarde, pero al fin había llegado. Mamá pasó semanas en silencio. Casi no salía del cuarto, no encendía la televisión, apenas probaba bocado. La muerte de papá no solo la había dejado viuda, la había dejado vacía. Una noche, mientras lavaba los platos, la escuché caminar hasta la cocina. Se sentó frente a mí. Sus ojos estaban secos pero cansados. Valeria, hay algo que necesito decirte. Me giré lentamente. Su voz temblaba. ¿Qué? Yo ya lo sabía.
Lo de Mariana, lo de los niños. Sentí que me arrancaban el piso debajo de los pies. ¿Desde cuándo?, pregunté sin respirar. Desde hace 5 años. Me quedé en shock. Ella bajó la mirada. Un día vi un mensaje en su celular. Era una foto de un niño en una bicicleta con el mensaje: «Papá, te amo». Lo confronté, se arrodilló. Me pidió perdón. Me dijo que había cometido un error, que no sabía cómo dejarlo sin lastimar a nadie. ¿Y lo perdonaste? No. Pero me mentí. Me convencí de que podía vivir con eso, que tú no necesitabas otra herida, que podía protegerte, aunque eso significara destruirme a mí misma. No soy una niña, grité. Tenía derecho a saber. ¿Y qué habrías hecho? ¿Abandonarlo? ¿Odiarlo? ¿O me habrías odiado a mí por romper tu mundo perfecto? No respondí, porque la verdad era, no lo sabía. Ella siguió. Tu padre y yo dormíamos en camas separadas desde entonces. Manteníamos las apariencias por ti, por los vecinos, por los amigos, pero en casa todo era hielo. En ese momento entendí algo que antes no podía ver. Mi madre había elegido el silencio como escudo, como forma de amor. Había decidido cargar sola con una verdad que la estaba matando por dentro. Y aún así, no podía perdonarla del todo. Las mentiras, aunque se digan por amor, siguen siendo mentiras. Tardé semanas en reunir el valor para ver a Mateo y Julia. Nos encontramos en un parque abierto cerca de un lago artificial. No hubo abrazos, ni siquiera un hola sincero, solo miradas nerviosas y silencio incómodo. Mateo fue el primero en hablar. Gracias por venir. No estoy segura de por qué vine, respondí mirando al suelo. Julia, la más joven, tenía los ojos rojos. Había llorado. ¿Tú eras su hija favorita?, me preguntó sin rodeos. No lo sé. Yo pensé que era su única hija. Ese momento fue extraño. Nos reímos, una risa nerviosa, absurda, pero real. Mateo me contó que papá los visitaba 2 veces al mes, que lo adoraban, que era el tipo de padre que ayudaba con las tareas, que cocinaba espagueti, que les contaba historias antes de dormir. Yo no quise contarles sobre nuestros domingos de panqueques, nuestras películas de Pixar, nuestros juegos de palabras. Era como si nuestras versiones de él fueran irreconciliables. Pero había algo que sí compartíamos: la pérdida. No sé si lo odio, dije. A veces lo extraño. A veces quiero gritarle, a veces quiero abrazarlo, todo al mismo tiempo. Nosotros igual, respondió Mateo. No nos hicimos hermanos, no salimos tomados de la mano, pero entendimos que ninguno de nosotros pidió estar en esta situación y que todos habíamos sido engañados por el mismo hombre. Quizá eso, algún día, sea suficiente para perdonarnos mutuamente. Ha pasado tiempo desde todo aquello. Mamá sigue en casa, tiene días buenos y otros no tanto. Va a terapia. A veces aún duerme con una foto de papá en su mesa de noche, pero ya no le habla como antes. Yo también voy a terapia. Es extraño tener que sanar de algo que parecía perfecto, pero descubrí que incluso el recuerdo más feliz puede estar manchado de sombra. Con Mariana no volví a hablar. Mateo y Julia me escribieron en Navidad. Les respondí. Fue breve, cordial, humano. La herencia legal de papá fue un desastre. Su testamento oficial nos favorecía a nosotras. El otro documento no tenía validez, pero causó conflicto. Mariana peleó por la casa en Mérida, no lo consiguió. Aún así, no era el dinero lo que dolía, era lo emocional. A veces, aún abro la libreta de cuero que papá me regaló. Ahí están sus letras antiguas, su firma, sus frases motivadoras. En una de ellas escribió: Valeria, elige siempre la verdad, porque la verdad puede doler, pero una mentira te mata lentamente. ¡Qué ironía! Hoy sé que mi padre fue muchas cosas. Un hombre brillante, cariñoso, presente, pero también fue cobarde, egoísta, mentiroso. No lo he perdonado del todo, pero ya no lo odio, porque el odio es solo una forma distinta de quedarse atado. Y yo por fin decidí soltar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. No fue fácil contarla. A veces las verdades más duras no son aquellas que gritan, sino las que se esconden entre las cosas que amamos. Durante años viví convencida de que conocía a mi padre, que sabía quién era, cómo pensaba, qué soñaba, pero la verdad es que solo conocí una parte de él, una versión, un fragmento cuidadosamente editado para mí. Y cuando descubrí todo lo que había ocultado, no solo sentí rabia, sentí que mi historia entera se había resquebrajado. Pero con el tiempo entendí algo importante. Las personas no son blancas o negras,
no son completamente buenas ni completamente malas. Somos contradicciones, luces y sombras. Mi padre me amó, de eso no tengo dudas. Me enseñó a soñar, a escribir, a creer en mí, pero también me mintió. Y ambas verdades coexisten, aunque duelan. Hoy sé que no puedo cambiar lo que fue, pero sí puedo elegir qué hago con lo que quedó. Y decidí que no quiero vivir con odio, no quiero cargar con rencores que no me pertenecen, aminando, porque la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas que nunca obtendrán una. Si tú también estás lidiando con una verdad incómoda, con una traición familiar, con un silencio que pesa, quiero que sepas esto, no estás solo. Aunque ahora duela, algún día, cuando menos lo esperes, llegará la calma. Gracias por ver este video. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla, porque a veces lo más sanador es saber que alguien más también sintió lo mismo.